¿Es posible sanar a través de nuestras células y devolverles el orden original? Estamos empujando 25.000 voltios a las células y obvio, eso hace que la célula, igual con la batería del auto, se carga súper rápido, ¿no? Y además en nuestras células tenemos las toxinas, tenemos un montón de cosas y también las enfermedades, dependiendo del milivoltaje que tenés en la célula. Entonces, ahí es algo, sí, hermoso, algo que no, la verdad no tengo palabras para decirlo, pero es un cambio total, porque no sé si tú has escuchado la palabra entropía. La entropía en las células es el caos, ¿no? Y si pensamos en nuestra vida, es realmente caos todo el tiempo en un sentido. Bienvenidos a Ver Más Allá. Este programa busca despertar la curiosidad y fomentar la reflexión sobre lo desconocido. Ver Más Allá promete ser un espacio donde cada tema se aborda con profundidad y respeto, ofreciendo diferentes perspectivas y abriendo el camino a un entendimiento más amplio. Ver Más Allá es más que un programa, es una experiencia para quienes se atreven a cuestionar lo que saben y desean mirar con nuevos ojos, más allá de lo evidente, y descubrir lo que subyace en los límites de nuestra comprensión. ¿Y vos, estás dispuesto a ver más allá, ver más allá, ver más allá? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Ver Más Allá. Y hoy estamos internacionales porque está conmigo Esteban, viviendo acá en Argentina, pero es de Suecia, y nos va a hablar acerca de un tema muy interesante que son las ondas escalares. Mucho gusto, muchas gracias por estar acá, por este tiempo y bienvenido. Muchas gracias, Marianela, y mucho gusto. Muchas gracias por tenerme acá y por el interés en las ondas escalares y la tecnología de física cuántica y biocuántica. Es un mundo eso, es una cosa, te entras ahí y después cómo salís. Sí, no, la verdad, cada día estoy aprendiendo cosas nuevas. Es realmente hermoso. Es wow. Da la llave al universo, más o menos. ¿Y qué te llevó a interesarte por ese tema? Es muy interesante lo que dices ahí. Yo soy una persona muy curioso, entonces toda mi vida siempre he buscado la verdad, ¿no? Y con mi perfil que tengo mucha energía y como que soy muy curioso y soy muy, ¿cómo se llama? Ejecutar. Entonces siempre cuando alguien me dice algo, lo busco, lo hago, ¿no? No es como posponiendo las cosas. Entonces durante toda mi vida he incorporado muchas cosas y mucho de eso ha sido en el lado de desarrollo personal. Y cuando estás en el desarrollo personal, abre nuevas puertas todo el tiempo. Y la verdad, con el conocimiento que tengo hoy, entiendo que entró por frecuencias. Entonces fue un día un amigo que más allá es un padre de una chica que es amiga de mi hija, y estuvimos hablando, y me dijo ondas escalares, y ahí como, ¿qué es eso? Y me pasó datos de una persona y yo le contacté a esta persona y luego hizo un curso de la teoría sobre esto y parte práctico, cómo construir el dispositivo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y yendo un poquito antes de adentrarnos en este mundo maravilloso que vamos a ir a continuación, ¿qué te llevó a llegar a Argentina y pasar por México y volver a Argentina? ¿Por qué Argentina? Sí, la verdad yo estaba viviendo en Londres, yo tenía un emprendimiento ahí y estaba soltero, había divorciado y no estaba yendo bien el negocio.
Entonces se sentía como viviendo en Londres, no es el lugar para mí a buscar una mujer y formar una familia. Y la verdad, sí, Sudamérica, como mi mente tiene un pensamiento muy grande, en el sentido de que, vale, voy a armar un negocio, nunca pienso en armar un kiosco o armar una consultoría para una ciudad, no, yo pienso en continentes, es como pienso multinacional directamente, entonces ahí como va, mira. Suramérica es un continente donde casi todos hablan español, entonces eso puede ser un buen continente y no es tan desarrollado como Europa, donde he vivido más o menos toda mi vida. Y además es como, sí, el look de Latina me gustó mucho, entonces dale, decidí a salir a Europa mi primera destinación era Buenos Aires y enamoré de Buenos Aires en la ciudad. Realmente cuando llegué, como wow, fascinante la ciudad y la vibración también, la energía que está acá. Pero en esa época, cuando llegué al final del 2012, había un estado de la economía muy mal, la inflación muy alta, era kirchnerismo. Entonces, había hecho mi investigación antes que me fui de Londres y ahí, como había dicho, o decidido que voy a ir a Colombia o Panamá. Pero cuando llegué en 2012, yo no hablé una palabra español. Entonces, ahí como tomé clases intensivos en Buenos Aires y luego había reservado para ir a Córdoba, que me fui 6 semanas, y también Mendoza 4 semanas. Y luego mi idea era seguir Chile por arriba, pero el tiempo que pasaba en Buenos Aires, que era como, sí, 6 semanas, 7 semanas, enamoré en la ciudad y conocí a algunas personas también, emprendedores. Entonces yo regresé de Mendoza a Buenos Aires, alquilé un departamento un mes y empecé a construir mi primer emprendimiento conjunto con un argentino que conocía en Buenos Aires y otro que conocía en Mendoza. Y ahí quedé acá. Y sí, ahí estamos. Y luego tu pregunta era cómo me fue, ¿no? También en 2019. Em, y sí, no, perdón, te contesté la pregunta y ahora no sé, porque hablé bastante ahí. No pasa nada. Sí, la pregunta está respondida. Perfecto. Ahora sí vamos a arrancar con lo que me llama mucho la atención. ¿Qué son las ondas escalares? Es una muy buena pregunta. Las ondas escalares son ondas longitudinales, tal como la música, el sonido, ¿no? Son ondas longitudinales. Las ondas escalares en la física cuántica están hablando de energía o ondas punto cero, ¿no? Que está en el campo punto cero. Algo que no se puede medir muy bien, pero hay un montón de información, o no un montón, hay información en el Internet que está mostrando esas ondas que tienen lo mismo formación como nuestro ADN, ¿sí? Nuestro ADN son como dos ondas longitudinales que están opuestos, como 80 grados, y eso es igual, esa onda escalar que está generado por la bobina bifilar que el innovador es Nikola Tesla. Y esas ondas escalares, realmente lo que yo veo ahí, eso conecta con nuestro ADN, ¿no? Y en nuestro ADN está todo nosotros, ¿no? Todas nuestras memorias, emociones, toda nuestra realidad está ahí adentro. Y como estoy diciendo, en física cuántica habla de este campo punto cero y energía punto cero. Entonces, ahí está la explicación. Estas ondas no, es como sabe, quizás con Wi-Fi, que a veces el Wi-Fi no llega a una distancia, ¿no? Entonces, estas ondas escalares se penetran todo, no terminan. Entonces, empiezan y siguen. Sí, son muy, muy, muy poderosos y según lo que yo he estudiado, entiendo es realmente conectando con el ADN y ahí están todas las posibilidades, ¿no?
¿Cómo es eso de conectar con el ADN? ¿En qué nos beneficia? Si pensás en tu realidad, ¿no? ¿Qué está manejando a ti y tu día a día? Em, 5% es conciencia, ¿no? Tus pensamientos conscientes. Pero luego tu respiración, tus movimientos, etcétera, no estás pensando, ¿no? Eso es tu subconsciente y inconsciente. Entonces, toda esa información de toda tu vida, si piensas, ¿no? Tú puedes recordar tu infancia, puedes recordar cualquier cosa y eso es como información guardado en algún lugar. Yo siempre tomo como un paralelo o como un ejemplo. Si piensas en tú estás sentado hablando con alguien, si pones tu celular grabando esa conversación al lado, tus ojos, al lado tu cara, está realmente haciendo igual como tus ojos estás mirando a tu amiga, el celular está mirando a tu amiga también y grabando. Y luego, como sabes, cuando pones pause en el celular, tú puedes enviar este video y en ese video atrás es lleno de código, ¿no? Y realmente para mí es igual, tú estás grabando todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso es un código que queda dentro el ADN. Eso es como, para mí es como una computadora, ¿no? De un disco duro que tiene todo eso en memoria y nosotros podemos accederlo cerrando nuestros ojos. Entonces, ahí tener posibilidad a conectar con eso, porque como sabemos, ¿no? La mayoría de los humanos estamos mal psicológicamente o físicamente, ¿no? Y la mayoría de eso está, o casi, sí, todo eso está generado por nuestros pensamientos. Entonces, si tú puedes acceder a eso, porque lo que dicen también es tu subconsciente e inconsciente, tú puedes accederlo cuando estás por dormir, ¿no? Entonces tenemos diferentes niveles de estado de cerebral, ¿no? Aquí ahora, cuando tú y yo estamos hablando, estamos en la frecuencia de beta, ¿sí? Pero cuando estás por dormir, estás en la frecuencia alfa. Y luego, cuando estás durmiendo, estás en la frecuencia teta. Y luego, si estás durmiendo muy profundo, que dice el sueño REM, ¿no? Rapid Eye Movement, o a la frecuencia delta. El tema es aquí ahora, entonces, como sabemos, ¿no? Estamos viviendo con nuestros pensamientos y lamentablemente estos pensamientos son repetitivos. Entonces, si queremos cambiar nuestra realidad, mucha de esa oportunidad está en el momento cuando estamos por dormir, cuando estamos entrando en el estado de alfa. Lo que hace ese dispositivo, que cuando tú estás conectándote con el campo punto cero, con ondas escalares, ahí tienes la posibilidad ahí entrar en ese estado de alfa. Entonces ahí tienes la posibilidad de entrar para modificar tu programación en el subconsciente, ¿no? Entonces, obvio, eso es un impacto enorme, porque otra vez, si queremos dejar tener dolores, dejar tener problemas psicológicos, tenemos que entrar para cambiar nuestros pensamientos y eso, como estoy diciendo, viene del subconsciente, porque es 95% de nuestra realidad, es el inconsciente y subconsciente. Entonces, solo 5% realmente que estamos manejando. Así que ahí a poder entrar ahí, hacer esos cambios es grandioso, ¿no? Meditación, lo que hacen cuando meditas y entras en un estado de meditación profundo, que normalmente la persona que practica mucho puede hacerlo en quizás media hora. Eso hace con esos dispositivos en 10 minutos y ahí puedes empezar a hacer estos cambios. Entonces, es muy poderoso, muy, muy, muy poderoso. O sea, es un dispositivo que vos creaste para entender un poquito No, mejor. sí, no, como mencioné antes, que alguien me contó sobre ondas escalares, energía escalar, y ahí él tenía datos de una persona que tiene una escuela que enseña cómo funciona, qué es energía escalar y cómo construir un dispositivo. Entonces yo hice ese curso con él y ahí aprendí cómo construir un dispositivo, ¿no? Entonces no, yo no lo innové. Y obvio, él no es el innovador tampoco.
Eso es una tecnología que viene al finales de 1800. Nikola Tesla, está ¿cómo se llama? El científico que, que logró construir dispositivos y esa herramienta, porque realmente ese bobina bifilar, como estoy mencionando, eso es una herramienta redonda, bastante chiquita, como 30 centímetros del diámetro, y es ahí donde está generando ese campo, como estaba diciendo, el campo con las ondas escalares, lo que conecta con nuestro ADN, ¿no? Pero el dispositivo en sí es un dispositivo que genera muy alta voltaje, eh, y con alto voltaje, alta frecuencia también, ¿no? Entonces, el dispositivo es mucho más que solo ondas escalares. Eh, Cuando tú conectas con el dispositivo, tú estás recibiendo alrededor 25.000 voltios en tu cuerpo. Y obvio, ahí nosotros hemos aprendido, pero si yo recibo 25.000 voltios, yo muero. El tema ahí es como si entiende electricidad, es como hay corriente común y hay corriente alternativa. Y la corriente alternativa que este dispositivo tiene muy baja amperaje. Después hay otro componentes adentro que hace que es totalmente seguro. Entonces, si mucho de lo que yo, como me dije anteriormente, mucho que yo estoy aprendiendo con este dispositivo, cómo funciona nosotros humanos, ¿no? Entonces, nosotros no somos lo que creemos que somos. Somos realmente un circuito electrónico. Entonces, cada nuestra célula tiene un milivoltaje. Entonces, lo que hace el dispositivo es cargando ese milivoltaje para que vuelva a ser una célula sana. Ahora, obvio, estamos entrando en más información aquí ahora, pero volviendo al dispositivo, entonces ahí está recibiendo 25.000 voltios de tu cuerpo, que es fenomenal, es espectacular para cargar tu cuerpo, ¿no? Y todo lo que hace eso, pero eso te puede explicar después. Y además que el dispositivo hace es, tenemos herramientas de lámparas, ¿sí? Entonces, lámpara se conecta con una manija que conecta al dispositivo y ahí con el alto voltaje y frecuencia se excita la lámpara, lo que está ahí adentro, que son gases, y esos gases contienen frecuencias que son muy, muy positivos para nuestra biología, ¿sí? Mencionaste hace un ratito, justamente en esta respuesta, el tema de las células. ¿Cómo afecta a nuestras células tanto voltaje? ¿Las regenera realmente o cómo funciona? No, entonces, como nosotros hemos aprendido en la vida, ¿no? Es como tenemos que dormir, porque cuando dormimos, ahí estamos reparando nuestras células, ¿no? Y ahí es que es muy importante de dormir bien, porque eso vemos también, cuando dormimos mal, nos sentimos cansados, tenemos mal humor, nos envejecemos más rápido. Em, y si pensamos, entonces es dormir y comer, ¿no? Eso han dicho, que eso carga nuestras baterías. Luego nunca han dicho que deberíamos hacer ejercicio que nos hace bien, pero nunca han contado por qué. Y eso yo sé también, es piezoelectricidad. Entonces, cuando tú estás corriendo, haciendo ejercicio, estás cargando tus baterías también. Obvio, aquí ahora yo estoy hablando de baterías, cargando células. Si tú vas a un médico o si escuchas medicina convencional, nadie habla de baterías, nadie habla de energía en las células. Pero al mismo tiempo, si vemos todos los diferentes dispositivos que tenemos en el hospital, ahí tenés diferentes cosas para medir nuestras frecuencias cerebrales, tenés para medir nuestra energía, nuestros músculos, y todo es eso, ¿no? Pero nadie habla sobre células, tiene milivoltaje, etc. Entonces, si tomamos como un ejemplo, que eso me parece muy bueno, si piensas en los autos eléctricos, ¿sí? Que no hemos tenido tantos años, ¿no? Un problema al principio, que todos dijeron, es cargar la batería del auto, ¿no? Entonces tenés una distancia, puedes andar en ese auto, vamos a decir, 300 kilómetros.
luego tiene que cargar la batería, y eso tomaba como 1 hora anteriormente, ¿no? Y la gente como, no puede esperar 1 hora, no, prefiero tener mi auto de gasolina y cargar en 10 minutos y puedo andar 500 kilómetros. Ahora, hoy, con la nueva tecnología, están incrementando o disminuyendo el tiempo que toma de cargar esa batería. ¿Qué ha pasado entonces? Porque la batería quizás sí han mejorado, la batería también, pero lo que está pasando ahí es, eso están empujando mucha potencia, ¿no? A la batería. Entonces, en menos tiempo, esa batería se carga. Si miramos lo que estaba diciendo antes, nuestras herramientas para cargar nuestras células anteriormente es dormir y comer, ¿sí? Pero ahora con este dispositivo estamos haciendo igual como se hacen para los autos. Estamos empujando 25.000 voltios a las células. Y obvio, eso hace que la célula, igual con la batería del auto, se carga súper rápido, ¿no? Y además, en nuestras células tenemos las toxinas, tenemos un montón de cosas y también las enfermedades. Casi todo, dependiendo del milivoltaje que tenés en la célula. Entonces, ahí es algo, sí, hermoso, algo que no, la verdad no tengo palabras para decirlo, pero es un cambio total. Porque no sé si tú has escuchado la palabra entropía. La entropía en las células es el caos, ¿no? Y si pensamos en nuestra vida, es realmente caos todo el tiempo en un sentido, ¿no? Nosotros estamos poniendo comida en nuestro cuerpo que muchas veces no deberíamos poner en nuestro cuerpo, ¿no? Tomar todos los dulces, galletas, harinas, bebidas de azúcares, etcétera. Todo eso genera entropía, entropía es como caos, es como envejecimiento. Y lo que hace este dispositivo que estamos hablando aquí ahora, ondas escalares, y cargando la célula con 25.000 voltios, es entropía, ¿no? Andando atrás para volver al origen. Así que sí, algo realmente revolucionario, es realmente muy, muy bueno. Tenemos resultados que casi inexplicables, ¿no? Es súper interesante eso que mencionas, porque justo me da pie a la próxima pregunta que te quería realizar, y es si sirve para, no sé si curar, pero tratar enfermedades graves. Si nosotros no curamos, nosotros estamos restaurando la frecuencia, ¿no? Porque tenemos que entender cómo funciona este universo también, que Nikola Tesla dijo, muy famoso también, si quieres entender el universo, piensa en los términos de energía, vibración y frecuencia. Y ahora voy a explicar eso también, ¿no? Porque es muy importante entender. Yo creo que todos han aprendido que todo lo que existe en nuestra realidad son átomos, ¿no? Entonces, todo está compuesto por átomos. Y todos los átomos contienen 3 subátomos, que son electrones, protones y neutrones. Hay algunos elementos como el hidrógeno, por ejemplo, que solo tiene 2 subátomos, ¿no? Pero el tema es, estos subátomos siempre están moviéndose adentro del átomo. Entonces, todo lo que nosotros vemos está en movimiento, no hay nada que está fijo. Y otra palabra por movimiento es vibración. Y una vibración siempre forma una frecuencia. Entonces, realmente todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos, incluyendo nuestro cuerpo, son átomos en vibración y lo que nosotros vemos como contextual, un sillón, un piso, son frecuencias, ¿sí? Entonces, entiendo, entonces tu pregunta, porque ahora es como entender cómo todo esto funciona. Entonces, tu pregunta, perdón, si puedes mencionar la pregunta otra vez para interlinkear lo que estoy diciendo. Sí, en realidad te consultaba si sirve para tratar enfermedades. Entiendo que al restaurar células mejora un montón ciertas patologías. Exactamente. Entonces, en vez de curar, nosotros estamos restaurando la frecuencia. Entonces, lo que pasa ahí es que cuando alguien tiene dolor en algún lugar o cuando alguien está enfermo, es porque la frecuencia está desequilibrado, ¿no? Entonces,
vamos a decir que vivía 25 años sin tener ningún problema, pero de repente empezamos a tener problemas. Eso es porque la frecuencia se cambió. Y lo que hacen los dispositivos es poner esa frecuencia en equilibrio nuevamente. Entonces no estamos curando, estamos armonizando el cuerpo y las frecuencias, ¿no? Exacto, armonía es la palabra clave entonces. Así es. Y mencionás mucho a Nikola Tesla, obviamente. ¿Y qué legado crees que dejó más allá de todo esto, ¿no? De las energías, de las ondas, de todo lo que él investigó? ¿Qué legado crees que le dejó a la humanidad? Sí, un legado enorme, enorme, enorme. Si pensamos en, sí, él ha hecho muchas cosas. Es muy interesante porque, obvio, yo estudié en Suecia y he conocido mucha gente en todo el mundo y hablando con argentinos, pero no hay nadie que estudió en la escuela sobre Nikola Tesla. Estudiamos sobre Thomas Edison, ¿no? Y Thomas Edison era de la misma época, pero él tenía light bulbs, como se llama, bulbas, ¿no? Lámparas, y es nada en comparación de Tesla. ¿Y por qué es así? El tema es quién escribió los libros de la historia, ¿no? Y por qué lo escribieron así. La innovación esta, que solo que estamos trabajando aquí ahora con la biología, luego Tesla hizo muchas otras innovaciones también, ¿no? Eh, pero si pensamos en el uso, entonces cuando él construyó estos dispositivos, al principio de 1900 en Estados Unidos, casi todas las ambulancias, hospitales y muchas casas particulares tenían dispositivos, porque es bioelectromedicina. Y es muy interesante porque yo no soy ingeniero, yo vengo más del mundo economía, finanzas, pero cuando hablo con ingenieros eléctricos y yo digo, ¿sabe qué? El cuerpo es como ¿cómo se llama? Un dispositivo electrónico, es como un circuito, ¿no? Y eso como sí. Y yo como, wow, ¿en serio? ¿Tú piensas así también? Es como bioelectromedicina, es tratar el cuerpo como es electricidad, ¿no? Como es un circuito. Y eso lo tratas con otro tipo de electricidad, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo se llama? Tesla, el producto que él desarrolló, luego ha venido otros innovadores científicos en este mundo de bioelectromedicina, y en el dispositivo que nosotros tenemos hoy no es igual como era Nikola Tesla antes. Aquí tenemos dos cosas que son dos innovadores, uno se llama Darson Wall y otra que se llama Udin. Y eso ha complementado el dispositivo que Tesla creó, ¿no? Pero sí, yo siento y veo que ahora viene esa nueva era de la humanidad, donde todas estas tecnologías están entrando ¿cómo se llama? En el mercado, ¿no? Es algo interesante que olvidé a mencionar antes también sobre la bobina bifilar, ¿cómo se llama? Las ondas escalares, porque yo estaba hablando de científica que se llama campo punto cero y energía punto cero, y eso como es física cuántica, ¿no? ¿Y qué es física cuántica? En el parte aquí física cuántico de este dispositivo es tú te sientas y conectas con el dispositivo y tú puedes pensar en alguien que está en Japón o que está en Estados Unidos, en cualquier lugar, y estás transmitiendo la energía que tú estás recibiendo sentada al lado del dispositivo y esta persona recibe todo eso, ¿no? Entonces eso es el parte físico cuántico y obvio tiene que ver, cuando estoy diciendo el campo punto cero, entonces está donde todo está conectado, ¿no? Perdón, eso fue algo extra que volveré a mencionar antes cuando hablamos de ondas escalares. No, es que justamente te iba a consultar porque leí también que, por ejemplo, ¿no? Yo te doy una fotografía mía eh, y se puede hacer un tratamiento con ondas escalares a distancia. Entonces lo Sí. trajiste a colación y bueno, esa era mi próxima pregunta, así que si querés explayarte no tengo ningún problema. Perfecto, perfecto, sí. Entonces sí, eso hemos hecho bastante y tenemos resultados fenomenales. Yo hice mi primero, entonces
cuando aprendí que era ondas escalares, energía escalar, que era como construir un aparato, obvio, yo no entendía nada. Y después, creo que fue después 3 meses, cuando había estado en contacto con el dispositivo un poco, ahí me dijeron a alguien, dale, se puede hacer por distancia. Yo como, pero ¿qué es eso? Es una locura. Pero ahí llamé a mi mamá en Suecia, que ella ha hecho un trasplante de su hígado. Entonces, basado en eso, tiene muy mala visión. Y obvio, con ese trasplante se tomando muchas pastillas y su salud no es lo mejor. Y tiene 76 años. Entonces ahí llamé a ella y dijo, mamá, vamos a ver si podemos mejorarte. Yo estaba aquí en Argentina. Y ella como, vale, no sé qué ella pensaba. Y le dije, dale, acostarte en tu cama y apagamos el celular aquí ahora y yo voy a prender el dispositivo y voy a dar una sesión de 15 minutos. Y ella como, vale. Y yo lo hice y luego apagué y sigue mi día haciendo mis cosas. Y el día después, mi mamá me llamó y me dijo, hijo, algo pasó, ¿eh? Algo está pasando con mis globos, porque yo estaba enfocando en sus ojos, tal como ella tenía mala visión y con la medicina convencional había hecho todas las operaciones, etcétera, pero no hay nada que puedan hacer para mejorar su visión. Entonces, yo en estos 15 minutos de sesión, yo estaba utilizando una de las lámparas y en mis ojos y pensando en ella. Y sí, me dijo, dale, algo está pasando en mis globos, siento que mis ojos están más mojados ahora también, han estado secos mucho tiempo. No, hijo, algo está pasando aquí. Yo como, wow. Y luego hice 2 sesiones más de los próximos días. Luego me llamó mi papá, me dijo, hijo, algo está pasando con mamá, tiene tanta energía. Y yo como, wow, no, está caminando conmigo, está cocinando, está limpiando, está con mucha energía. Y luego yo fui para visitarlos un mes o 2 meses después de eso y vi a mi mamá como diferente persona, porque había estado en Suecia 6 meses antes y una persona sentado en un sillón casi todo el tiempo sin energía, y ahora como haciendo cosas todo el tiempo y para mis hijas también quería, sí, no solo estaba diciendo vamos a hacer esto, pero no, ella lo hizo, es como, wow. Pues entonces el cuerpo físico era igual, pero energético totalmente diferente. Y luego muchos otros casos que hemos tenido, personas con dolores en la espalda y 1 o 2 sesiones por distancia y nada más. Así que, no, realmente el parte cuántico funciona súper bien. Y ahí entendemos que estamos conectados todos. No sé si que has escuchado sobre radiestesia, porque radiestesia ahí con palitos de bronce se pueden medir. Yo he identificado a alguien que me contó que tenías, no sé si has escuchado líneas de Hartmann y, ¿cómo se llama la otra? Son 2 diferentes tipos de líneas de energía y eso se puede medir con esos palitos de radiestesia. Entonces, ahora yo entiendo bien por qué está posible a transferir energía a otro lugar, ¿no? Pero sí, en el principio cuando lo haces es como, wow, ¿qué es esto? Esto es una locura total. Pero claro, hemos escuchado sobre las muñecas de voodoo y también aquí viviendo en Argentina, la gente me han hablado sobre mal de ojo también, ¿no? Pero la forma que estos dispositivos y cómo la gente se cambia y tan rápido, no, es muy loco. Me quedé pensando porque estaba impresionada el hecho de decir, bueno, lo pruebo con mi mamá y a ver qué tal me va. Y realmente viste el cambio de cerca, entonces habrá sido magnífico. Sí, no, hermoso poder ayudar a mi mamá, ¿no? Em, Por supuesto. ¿Y cómo influye? A ver, yo creo que la energía de las ondas escalares al tener tanto impacto últimamente las energías del 5G,
todas esas energías que no te hacen tan bien, por ejemplo, nosotros que dormimos con celular, vivimos con el celular, las compus, todo ese tipo de cosas, ¿cómo las puede contrarrestar la energía de las ondas escalares? Sí, eso es otra cosa muy hermoso con el dispositivo. Además de los 25.000 voltios que hablábamos, ¿no? Que hace un choque que carga tu célula, tu batería. Lo que hace usando el dispositivo, estás fortaleciendo tu campo electromagnético, ¿no? Porque como sabemos, tenemos una aura alrededor de nosotros y eso actúa como un sistema de defensa también para protegernos a todas estas diferentes ondas que estás mencionando, de 5G, de Wi-Fi, de todo. Hay muchas ondas en el aire todo el tiempo, en todos lados utilizando el dispositivo estás fortaleciendo ese defensor, ¿no? Esta protección, esta aura que tenemos alrededor. Entonces, una de las cosas ahí es, como estamos viendo, que dormimos mucho, mucho mejor. Y no sé si solo porque hemos fortalecido el campo áurico para protegernos a las ondas, porque obvio, sabemos en los dormitorios que la mayoría tiene Wi-Fi ahí, tiene su celular ahí, pero sí, es algo muy, muy positivo para protegernos también. Dijiste la palabra dormir tantas veces y anoche dormí muy mal. Sí, mira, no, ese efecto del dispositivo, lo que pasa es muy inteligente también, porque tienes personas con TDAH, por ejemplo, ¿no? Que es hiperenergéticos, y luego tiene personas que están bajas de energía. Y lo que hace el dispositivo se regula. Entonces, la persona que tiene demasiada energía, que está ansioso, estresado, se baja esa persona, mientras lo que está baja de energía suba esa energía, ¿no? Para tener mejor. Y sí, en general, siempre la retroalimentación es, wow, duermo mucho mejor, dormí súper bien anoche, siento realmente cagado ahora. Yo como uso el dispositivo todos los días, obvio, yo no puedo decir estos, ¿cómo se llama? Estos efectos, yo solo sé que se duermo muy bien, pero sí, la gente que lo prueba primera vez, como aquí, como estoy explicando también, cuando probé primera vez a mi mamá, yo como, ¿qué es esto? No entiendo nada, estoy tratando a alguien por distancia. Y eso es obvio, primera vez que alguien se prueba ese dispositivo, es como, ¿qué es esto? Y ahí, obvio, la cosa hermosa ahí es como puede tener resultados inmediatos. Porque sí, eso es un problema que tenemos como humanos, ¿no? Siempre queremos resultados rápidos y también no creemos en la cosa que no entendemos, ¿no? Es un poco hocus pocus. ¿Qué es esto? ¿Es un dispositivo? ¿Qué son las ondas? Porque obvio son intangibles, no son invisibles, no lo puedes ver. Pero sí, lo puedes sentir y lo puedes ver los resultados en tu biología rápido, inmediato. ¿Y tiene algún efecto negativo el utilizarlo tanto? No tiene ningún efecto secundario. Es como muchas personas en diferentes culturas hablan de esa energía, ondas escalares, energía escalar, hablan del éter, ¿sí? Éter, hablan de prana, hablan de chi, dependiendo de la cultura, ¿no? Y eso es obvio, nuestra energía vital. Entonces, ¿cómo hay efectos secundarios cargándonos con nuestra energía vital? Entonces, yo que tengo 1 año y medio con esto, entonces poco tiempo, pero la persona que me enseñó eso tiene casi 20 años de experiencia eso, y no hay ninguna persona que ha tenido, ¿cómo se llama? Algo, contraindicaciones o algo negativo. Personas que no pueden usar el dispositivo son las personas que tienen marcapaso, porque si tienes un marcapaso, y entra electricidad en el cuerpo, obvio, va a romper ese marcapaso. Por eso también dispositivos electrónicos como celular o smartwatch, computadora, que eso está cerca
el cuerpo, cuando estamos utilizando cerca del dispositivo, se puede romper esas cosas, ¿no? Pero efectos secundarios no hay, porque sí, estamos cargándonos con la energía que tenemos en nuestro cuerpo. A ver, o sea que si yo utilizo el dispositivo y tengo mi celular al lado, ¿lo puedo romper? Sí, 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 sí. Tenés al lado puesto el cuerpo, sí, se puede romper. Por eso nosotros sugerimos a tener todos los dispositivos electrónicos de 3 metros de distancia, ¿no? Muchas veces también cuando prendes el dispositivo, dependiendo cómo está tu casa cableado, tengo varias historias ahí. Yo, por ejemplo, viví en un departamento anteriormente que cuando prendí el dispositivo en mi cocina, ahí en el living que estaba justo al lado, si yo tenía el televisor prendido, se apagó el televisor. Entonces prendí el botón de encender y se encendió el dispositivo del generador de ondas escalares y ¡boom! El televisor, o sea, la pantalla se fue negro. Apagué y la pantalla volvió. También, si tenía el televisor apagado, también había algunas luces ahí en el living. Cuando prendí el dispositivo, esas luces empezaron a flashear, así. Estaban apagados, pero empezaron a flashear. Unos clientes que han tenido el tocatimbre en la casa, cuando prendieron el dispositivo, empezó el timbre en la puerta, empezar a tocar. Entonces, es campo electromagnético. Si volvemos a lo que estaba mencionando antes, el aura y nosotros, ¿no? Que nuestra temperatura, como tenemos casi 37 grados en el cuerpo, pero tú puedes sentir eso afuera, tu cuerpo. Y eso es un campo electromagnético, ¿no? Es como, no es solo adentro del cuerpo. Y eso, obvio, con ese dispositivo está generando eso, ¿no? Y las ondas de todos los dispositivos realmente. Pero sí, eso está muy fuerte del dispositivo, por eso afecta a dispositivos como celular, smartwatch, etc. Y sí, un cliente, yo sé, tenía un smartwatch, un Apple Watch puesto y se rompió ese reloj. ¡Qué impresionante! O sea, claro, o sea, es todo electromagnético, es una maravilla. Sí, sí, sí. ¿Y cómo afecta eso a los animales? Por ejemplo, si alguien tiene animales Sí, y se le ocurre prender el dispositivo, sí, el tema es, un animal es biología también, ¿no? Entonces, un animal también es un campo electromagnético, tiene células con energía. Entonces, el dispositivo funciona maravilloso en animales también. El único tema con algunos animales es obvio, ellos tienen sus oídos, ellos pueden escuchar mucho mejor que un humano, entonces el sonido que genera el spark gap, que está donde están los átomos saltando, hace un poco de ruido, entonces algunos animales se alejan, pero hemos visto muchos animales también que se acercan y no tengo evidencia de eso, pero había un cliente que había comprado un dispositivo que contó que su perro tenía un tumor y obvio, el cliente compró el dispositivo para sí, ¿no? Y cargándose a sí mismo. Pero el perro cada vez que se cargó, el perro vino, estaba cerca el dispositivo. Y unos meses después se fueron al veterinario para ver cómo va con ese tumor y el veterinario como, pero ¿dónde está el tumor ahora? No lo puedo encontrar y obvio, para él es como muy raro, pero obvio, no hay ninguna evidencia que fue el dispositivo que ayudó a restaurar la frecuencia y la energía, ¿no? Pero sí, otro cliente que tenía un gato que lo vio casi como muerto y lo cargó con el dispositivo y me dijo, se agarró la energía y sí, ahí es como, no lo pude creer. Entonces, sí, todo tipo de biología funciona esa tecnología. y para alguien que quiere adquirir el dispositivo, ¿cómo puede hacer? ¿Se tiene que contactar con vos? ¿Cómo funciona ese tema? Sí, sí, es contactar conmigo o las personas adentro la empresa. Entonces, ahí tenemos canales de redes sociales, nuestro Instagram, o puede entrar a nuestra página web, agin.0.com, o el Instagram, agin.0.
Ahí hablar, obvio, tener mi WhatsApp, número de teléfono también. Y tenemos dispositivos disponibles para enviar, así que en pocos días puede tener un dispositivo. Hacemos envíos en todo el mundo realmente, pero obvio, hay mucho en Argentina, mucho interés en Argentina, porque es parte de biohacking también, ¿no? Y la gente dando cuenta que los tratamientos hoy en día convencionales, que muchas veces no funcionan bien, entonces están buscando otras soluciones, ¿no? Alternativas. Es decir, por ejemplo, ¿no? Me puse a pensar, en el agua, vos tenés una botella de agua Sí. y prendés el dispositivo. Me está invadiendo la curiosidad, la verdad. ¿También se carga ese agua, por ejemplo? Muy buena pregunta, Marianela. Y ahí voy a contarte algo más que es maravilloso. Si pensamos en nuestro cuerpo, sabemos que casi 70% de agua, ¿no? ¿Y qué es el agua? ¿Qué es la composición atómica de agua? Es H2O, ¿no? Y H es hidrógeno, y 2 significa que hay dos átomos de hidrógeno, ¿no? Y O es oxígeno, y hay un átomo de oxígeno, ¿no? Entonces, solo para contarte sobre el agua, el H2O dicen que es agua muerto, y eso es el agua que tomamos. Adentro de nuestro cuerpo, para entender un poco de la biología también, la mitocondria, que mucho he escuchado, la mitocondria y el ATP. La mitocondria es la fábrica que produce el ATP, que es la energía, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos agua, H2O, lo que hace la mitocondria, se convierte eso a H3O2, ¿sí? Eso se llama agua estructurada. Y agua, entonces ahí tienes 3 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Y si ves eso en fotos, puedes ver que la estructura de esos átomos y de esa agua estructurada es algo organizado, mientras el agua muerto, H2O, es como entropía, ¿no? Entonces sí, cuando tú estás cargando tu cuerpo, obvio, sí, estás estructurando esa agua, pero al mismo tiempo, obvio, la mitocondria lo ha estructurado y ahí va bastante energía del cuerpo para convertir el agua que estás tomando. Entonces, lo que puedes hacer con el dispositivo, y hay otras técnicas también, no sé si has escuchado botella azul que pones en el sol y ahí estás reestructurando el agua, pero con el dispositivo, poniéndolo encima, la bobina bifilar y prendiendo el dispositivo y ahí está generando estas ondas escalares. Ahí sí, tú estás imprimiendo esa agua para que tiene ese fórmula, ¿no? De agua estructurada, H3O2. Entonces, cuando tú tomas eso después, tu mitocondria no tiene que trabajar porque estás tomando realmente el agua que el cuerpo contiene todo el tiempo. Así que sí, un muy buen punto que estabas diciendo ahí que había olvidado mencionar, porque es muy importante, tal como 70% es agua en nuestro cuerpo, ¿no? Exacto. Hablamos mucho de lo físico, ¿no? Pero ¿cómo afecta o mejora, mejor dicho, nuestra mente el hecho de, por ejemplo, no sé, si tenemos algún trauma, si sirve para mejorar, para, no sé, calmarlo, entender ese tipo de dispositivos, o solamente es como corporal, electromagnético, pero corporal? Sí, el tema con la mente, ¿no? Y problemas psicológicos son muy difíciles de definir, ¿no? No es nada tangible, ¿sí? Mientras físico podemos ver si tengo dolor ahí, o mi brazo está roto ahí, o la enfermedad está en este lugar ahí, ¿no? Porque hicimos un escaneo. Entonces ahí puedes concretizar algo más tangible y ahí si tratas con el dispositivo y luego ves, no tengo más dolor ahí que he tenido hace 6 meses y nada métodos convencionales lo ha solucionado antes, ahí tienes resultados más concretos, ¿no? Mientras el parte psicológico y problemas de depresión, etcétera,
no se puede definir en esa forma. Lo que nosotros hemos visto, personas que usan el dispositivo, tenía una persona, por ejemplo, que me contó que tenía un trauma de su infancia y cuando él estaba en el dispositivo, que tenía la posibilidad de ir atrás a ese trauma, ¿no? Porque la persona tenía, vamos a decir, 35 años y ese trauma es cuando era jovencito. Y él me dijo, eso nunca he podido hacer antes, a ir ahí atrás en la trauma, porque cada vez que iba para ver el trauma, se pone muy triste y mal, mientras cuando estaba sentado, conectado al dispositivo, él sentía como una neutralidad de sus emociones que se permitió a ir a ese trauma y realmente trabajarlo, ¿no? Eso es un ejemplo de eso. Y como estaba diciendo también, el problemas psicológicos, yo no soy un experto, pero nuestra realidad está basada en nuestra historia, ¿no? Por eso cuando vas mucho a psicólogos, están tratando de entender tu pasado, qué ha generado tu presente. Entonces, y eso pasado, como hablamos antes también, ¿no? Eso está en tu memoria y la memoria está en tu subconsciente, ¿no? Está ahí, tú puedes entrar y conseguirlo. Pero si estás en el dispositivo, como mencionaba, que tú puedes entrar en el estado cerebral de alfa y ahí en el alfa puedes conectar con estas memorias en el subconsciente. Entonces ahí realmente lo puedes procesar y trabajar. Pero sí, no es algo que hemos enfocado en sí, pero hemos tenido clientes que nos han dicho que sienten mucho mejor emocionalmente, ¿no? O psicológicamente. Así que sí. Qué interesante, o sea, esto cada vez me parece más interesante. Em, ¿Cuánto tiempo debes permanecer conectado al dispositivo y en qué tiempo, en qué lapso de tiempo se notan, digamos, los efectos positivos? La cosa muy positiva con eso, ¿no? Es como, para mí al menos el tiempo tiene mucho valor en la vida. Un día 24 horas y siento que nunca hay suficiente. Ese dispositivo, lo que nosotros aprendimos de la persona que nos enseñó a construir eso, dijo, el efecto es realmente entre 10 y 15 minutos. Si estás más que eso, realmente no da mucho más efecto. Pero no tengo ese tangible medido, decir, mira, hice un experimento en el laboratorio midiendo la sangre y cómo la sangre se movió antes y cómo se movió después. Y se movió después 10 minutos o después 20 o media hora. No puede, ¿cómo se llama? Comprobar y decir que es así, ¿no? Pero es lo que nosotros hemos aprendido. Entre 10 y 15 minutos, ahí da como el efecto. Si tú después estás conectado una hora más, supuestamente no es como agregando más efecto en sí, pero es suficiente con 10 o 15 minutos. Y esos 10 o 15 minutos que nosotros recomendamos ahí es primero utilizando del voltaje, ¿no? Tú cargas, eso es sentado encima la bobina bifelar, entonces estás conectado con el campo punto cero, ondas escalares, pero además estás con dos electrodos de cobre que está conectado al dispositivo, en donde tú recibís los 25.000 voltios en tu cuerpo, ¿no? Eh, entonces, 15 minutos con eso y luego, si tenés algún problema en particular, vamos a decir que tenés una lesión en tu brazo derecha, entonces después se carga de las células, hacemos un tratamiento local, restauración de la frecuencia local en el problema que tenés, y eso hacemos, como yo mencionaba antes, con lámparas, ¿no? Entonces, estas lámparas, hay diferentes, que tienes argón, neón, que son diferentes gases que usas en la industria de belleza, por ejemplo. Ahí genera color naranja o color, ¿cómo se llama? Violeta. Y esos son propiedades, esas son frecuencias que entran a nuestro tejido y hace como
restauración de las inflamaciones, etc. Entonces, que yo he descubierto que hay varios diferentes tipos de gases que tienen diferentes impactos en los diferentes tejidos en el cuerpo. Entonces, sí, ahí hasta 10 o 15 minutos más con una lámpara. Entonces, en total vamos a hablar entre 20 minutos y media hora. Ya está. Y para agregar ahí también es personas que tienen enfermedades más graves, más crónicos, ahí recomendamos a usar el dispositivo 2 o 3 veces al día, ¿no? Y lo que yo siempre digo, si piensas en tú quieres ser muy bueno jugador de tenis o golf o cualquier cosa que tú quieras hacer en tu vida, para ser muy bueno, tienes que practicar mucho. Lo más que practicas, más rápido vas a llegar a la meta también, ¿no? Y eso digo, es igual con eso. Si tú te cargas 2 o 3 veces al día, obvio, el proceso va a ser más rápido volver al equilibrio, porque una enfermedad crónica que han visto un cáncer, por ejemplo, tienes ¿cómo se llama? El milivoltaje o las células que están muertas, ¿no? Entonces, tiene que hacer muchas cargas para cargar. Sí, 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 entiendo perfectamente o sea, a dónde vas. Y es realmente, es que no tengo palabras, si te soy honesta, porque, a ver, la física cuántica es un mundo maravilloso, creo que esa es la palabra, maravilloso, hasta incomprendido, te diría, debería ser quizá más explorado, pero creo que la medicina alternativa está teniendo mucho más auge ahora, como vos mencionabas hoy, al menos en nuestro país. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Así es. No, no, yo creo es una buena palabra, maravillosa. Voy a usar eso también, porque no, la verdad no hay superlativas. Yo no, como tú dices también, yo no tampoco puedo encontrar palabras para realmente explicar qué es esto, ¿no? Y los resultados que da. Es eso que a mí me gusta mucho estar dentro de este mundo, ¿no? Para ayudar a la gente, porque sí. Hace súper diferencia. Y para concluir, obviamente en la descripción del video le vamos a dejar las redes sociales para que se contacten quien quiera con ustedes. ¿Cómo se llama la empresa para que la gente le tenga en cuenta? Si querés mencionar las Ah, redes. sí, Agin.0. Wow. Y ¿Por qué eso se de letra. A-Y-I-N. Y ese después nombre? punto. Es un nombre hebreo y tiene el significado de todo o de la nada. Y también tiene el significado del número 7, el Y en Ajin, porque es un símbolo. Y el número 7 es un número muy, muy importante. Entonces tiene, sí, un significado muy, muy, muy fuerte, muy profundo, muy especial. Y punto cero, obvio, es el campo punto cero, como te mencioné, ¿no? Por eso nuestro slogan también es física cuántica, volver a tu original, ¿no? El diseño de tu original. Porque lo que yo veo es el punto cero. Si vemos un humano, un bebé que nace, ¿no? Eso es como puro. Y luego de todo el condicionamiento de la sociedad es la entropía, ¿no? Y realmente que queremos volver a la pureza, ¿no? La pureza, y eso como para mí es el punto cero, donde no existe nada, pero al mismo tiempo existe todo, ¿no? Porque yo creo que es eso, que deberíamos, nosotros estamos tratando todo el tiempo de estar en control, manejando las cosas, pero deberíamos soltar y solo confiar y estar más relajados y conectar con nosotros mismos y eso es sí, es el punto cero. Y hablando de conectar con nosotros, ¿qué es para vos ver más allá? Ver más allá. Entonces, sí, yo, la verdad, tiene que ver con el propósito, por qué estamos en este plano aquí ahora, porque yo estoy en Argentina, ¿no? Y
es conectando con nosotros mismos, conectando con propósito, hacer algo aquí, ahora, en esta vida que tenemos. Y más allá, yo estoy viendo que todo está cambiando. Yo creo que todos están de acuerdo con eso. La verdad, en el mundo donde estoy, con las personas que están alrededor de mí, tienen mucho conocimiento que están compartiendo conmigo, ¿no? Pero también, como estaba diciendo, muchas veces, si volvemos a los cuerpos, ¿no? El cuerpo físico, mental, y luego tenemos el cuerpo espiritual, ¿no? O el yo superior. Y ahí yo, a veces cuando estoy en estado de meditación, yo puedo descargar información y ahí yo veo mucho más que solo este plano que estamos aquí ahora, ¿no? Entonces, más allá, yo estoy viendo que sí, las cosas están cambiando, hablan de la nueva humanidad, y yo veo esta tecnología, es el futuro que está acá ahora, y nuestra misión como empresa es realmente aumentar la frecuencia de la conciencia colectiva, ¿no? Porque sabemos que, sí, dicen que 85% de la población están sufriendo, viviendo en baja frecuencia, que son como vergüenza, culpa, miedo, enojo, ira, y ayudando a ellos a subir esa frecuencia, y eso está afectando a nosotros como colectivo. Entonces, veo eso y que la gente puede hacerlo, como hablamos antes, remoto, ¿no? Entonces alguien puede estar en su casa con un dispositivo o sin un dispositivo y conectar con esta energía, conectar con estos dispositivos y mejorar su vida, ¿no? Entonces, sí, eso es que lo veo más allá. Después de semejante reflexión, nada más que decir, señores. ¿Cómo qué? Después de semejante reflexión, nada más que decir. No, yo la verdad, es hermoso, la verdad me siento muy, muy, muy privilegiado a ser parte de esto. Y te agradezco mucho por tu entrevista y interés, Marianela. Me encantaría que tenés posibilidad de tener exposición a un dispositivo, ¿no? Para probar esto y compartirlo con el resto del mundo también, porque tenemos que descubrirlo, ¿no? Es como todos los productos nuevos que llegan a nosotros, un celular, autos electrónicos, ¿por qué deberíamos tener eso? Y luego cuando lo probamos, como, wow, no puede estar sin el celular, y los que han comprado autos eléctricos de Tesla, por ejemplo, dicen igual, no voy a volver a tener un auto de gas. Y eso es igual aquí también. Entonces, lo que me gusta mucho con esto, además de todo lo que hemos dicho, los efectos, es en tu conveniencia, ¿no? En tu casa, en vez de ir al hospital donde hay un montón de bacterias, etcétera, y ir a un montón de, sí, es trámites, ir a kinesiólogo, etcétera, etcétera, y tú lo puedes hacer en tu casa. Así que, no, muy, muy bueno todo. Gracias. No, gracias a vos por este tiempo, por esta entrevista, por este conocimiento. La verdad es que yo no estaba muy al tanto, si bien había escuchado, pero bueno, no, había un montón de cosas que no sabía, entonces te agradezco infinitamente por esa información, porque para quien escuche esta entrevista también le va a ser muy útil. Será hasta el próximo episodio donde volvamos a ver más allá. A los otros les quedan los universos, a mí la íntima penumbra y el hábito del verso. Jorge Luis Borges. Hay historias que marcan la piel, pero también el alma. Este libro nace de las heridas y de la luz que brota cuando nos animamos a mirar más allá del dolor. Entre recuerdos, silencios y despertares, los invito a recorrer un viaje profundo. El de una niña que aprende a sobrevivir entre sombras, el de una joven que se atreve a nombrar lo innombrable, y el de una mujer que resurge como el ave fénix, encontrando en la espiritualidad y en el amor propio un camino de sanación.
Cada página está atravesada por preguntas que nos interpelan, por fragmentos de la vida real que se vuelven espejos, y por esa fuerza invisible que nos recuerda que siempre es posible volver a empezar. Este no es solo un relato personal, es un abrazo a quienes sintieron alguna vez que estaban atrapados en sus propias paredes, y una invitación a descubrir que incluso en el dolor más profundo habita la semilla de la transformación. Comparto mi historia con la certeza de que cada lector puede buscar la suya, reconocerse en ella y así poder ver más allá. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Mario Benedetti.